La creatividad se protege desde el inicio. Si una buena idea creativa es una idea que tiene un concepto de comunicación detrás. Si ese concepto de comunicación es poderoso, es potente, es capaz de viajar. Viajar hasta el último touchpoint, hasta el último formato que podamos implementar en un plan de medios. Y no por generar más impactos de no tanto valor, consigues estrategias eficaces. Yo creo que al revés. Acabas agotando a la audiencia, despilfarrando la inversión y pensando que las estrategias tienen que ser siempre cortoplacistas. El poder de los equipos creativos es la conceptualización, tener ideas, no perder tiempo en ejecutar las ideas. Y las herramientas de inteligencia artificial a día de hoy lo que nos hacen es ganar tiempo en la ejecución, por tanto nos liberan tiempo para pensar. El pensamiento es una cualidad que solamente humana, ser humana. Y en mi perro. Humana. ¿Y tu perro? Podcast patrocinado por AdSoci. Muy buenos días de lunes. Buenos días. Tenemos Con todo lo que eso conlleva. con todo lo que eso conlleva y con las horas que son. Pero hoy charlamos con Paco Mendoza, CEO de Publicis España. Hemos tenido mucha oportunidad de aprender de ti porque estuviste como jurada en los premios de AdSoci de Social Media, pero creo que hoy vamos a tener un poco más de oportunidad de profundizar. Para mí es un regalo estar sentado con dos CEOs como vosotros, así que me voy a limitar a aprender todo lo que pueda. Pero bueno, es verdad que has vivido con toda tu trayectoria, toda la transformación publicitaria que hemos vivido. Creo que es un momento donde la creatividad, o por lo menos yo lo percibo así, es ahora mismo un motor imprescindible para aportar valor. Y va a ser una charla muy interesante para que contestes a la pregunta que todos nos estamos preguntando, que es ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está Algo de todo. con todo? Oye, yo la primera pregunta que tengo es, a ver, ¿Publicis qué es? Ya sé que es muy básica la pregunta, pero ¿Publicis por qué tiene 75 empresas que se llaman Publicis todas? Bueno, no todas se llaman Publicis. Sois lo que quiero es que te Publicis. Lo que pasa es que nos pasa muchas veces que algunas de las unidades coinciden en el naming con el nombre del grupo, que es Publicis Group. ¿Vale? Pero dentro del grupo Publicis hay diferentes compañías con diferentes áreas de trabajo, especialización cada una de ellas. Vale. Que es verdad que versus otros grupos tenemos un modelo que lo conecta todo, que es lo que llamamos el Power of One, ¿Vale? pero tenemos unidades creativas como es Publicis España, o Leo, o Digitas Week en los entornos digitales, o Nuru en la parte de experiencia de usuario, unidades de media, como son nuestros compañeros de Zenith, Spark, Starcom y Performix en el área de Performance Media, unidades de producción, que es una plataforma de producción, Vale. unidades de data como es Eris, o sea, al final es todo un grupo con muchas capacidades y es verdad que de unos años para acá, ya unos cuantos años, porque esto no se hace de la noche a la mañana, pues hemos tenido un proceso de transformación interna que a través de este Power of One lo conecta todo, con lo cual pues hace una propuesta de valor al mercado un poco Vale. bastante diferente. Vale. Y cuéntanos eso. O sea, ¿qué significa eso desde el punto de vista creativo, desde tu visión, que tiene que ofrecer al mercado algo que es diferente? O sea, ¿cuál es vuestra propuesta diferencial? Bueno, pues la propuesta diferencial en la parte creativa versus como veníamos trabajando, ¿no? Y como venía trabajando la industria desde los Mad Men, es decir, desde los años 60, ahí ¿Vale? no es nada, era con la parte, parecía que la creatividad era algo como que de repente cogía y te caía del cielo, ¿no? Y los equipos creativos pues eran gente, y siguen siendo muy brillante, que se dedicaban a conceptualizar cosas y ¿Vale? ayudar a las marcas comerciales. ¿Qué ha pasado con todos estos nuevos modelos, con este modelo en concreto que tenemos implementado? Que la creatividad está soportada en muchas más cosas que antes no estábamos, porque los grupos estábamos organizados así, aunque teníamos las capacidades, pero estábamos más separados. En nuestro grupo lo que hemos hace tiempo es unirlo todo para tener propuestas mucho más férreas, mucho más soportadas. Y en el caso de la creatividad, por ejemplo, pues nos encontramos con modelos creativos ahora que están respaldados por los datos, cosa que hace unos años, pues no. Es decir, tomamos decisiones estratégicas creativas soportadas en datos. Vale. Hace 10 años ni nosotros ni nadie lo hacíamos así, lo hacíamos basados en insight de consumidor, estudios de mercado. Ahora lo hacemos en datos, incluso hasta en datos transaccionales, es decir, que están comprando nuestros consumidores realmente, ¿no? Vale. Que dicen que es una cosa y que hacen que es otra. Vale. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues uniendo unidades
poniendo a trabajar juntas unidades como ERIS, que es nuestra unidad de data, con unidades creativas, por ejemplo, Publicis España o Leo. Vale. Eso es un cambio de modelo en la forma de hacer el approach creativo. Es verdad que el core sigue siendo la idea y tienes que tener el talento y los equipos con esas capacidades para seguir teniendo ideas brillantes, porque datos han existido siempre, pero creatividad y datos pues no tanto. Vale. Me imagino, no lo sé, hay un cambio sustancial en el acercamiento de los usuarios, de las audiencias, a las marcas. Entre medias están los soportes. Los soportes se han ultra fragmentado, Un poco. ¿no? En unos años acá la concentración que había en determinadas plataformas era muy grande y ahora no es tanto. Ahora la concentración se está dando de otra manera. Esto cambia, lógicamente, las agencias creativas, ¿no? Sustancialmente. Entiendo que, como has dicho, que el dato y la creatividad están de la mano. Pero ¿en qué realmente afecta en tu día a día esa fragmentación o en el día a día de vuestros equipos? A ver, la fragmentación al final viene un poco más por los puntos de contactos, ¿no? Porque al final la audiencia es la misma, o sea, el que le tienes que Vale. prescribir o vender o seducir con un producto sigue siendo el mismo. El tema ahora complejo es, ¿Cómo llegar? hay dos cosas. Uno, si realmente le conoces. Dos, cómo y dónde lo encuentras, ¿no? Vale. Y en el si donde realmente lo conoces entra muy en juego los datos, toda esa información que tengas de consumidor real. Insisto que los consumidores decimos muchas veces que hacemos una cosa y luego hacemos otra. Entonces ya no vale el data de encuestas y estudios. Tienes que mezclarlo con el data transaccional para realmente hacer ese macheo de cosas de dicen que hacen esto, dicen que compran este tipo de marcas y Pero luego eso ya está realmente en la compran esto. En la antítesis de la creatividad. O sea, es como, No. ¿no? De repente poner a un creativo a pensar en Bueno, en data y transacción. O sea, a los creativos lo que es hacen... como que no pegan, ¿no? Son dos mundos como que no Si pegan. les pusiéramos a eso lo hacen matemáticos, sociólogos. O no, los creativos lo que hacen es coger esa información bastante trillada ya, bastante digerida y utilizarla en el modelo de pensamiento como una fuente más de conocimiento del consumidor. Esa es en la primera instancia, ¿no? Y es al quien tenemos que seducir es así, se comporta así y está en estos puntos de contacto. Vale. Luego entramos eso lo metemos en la coctelera creativa junto con los equipos de estrategia y sale un concepto de comunicación, un mensaje, una idea, ¿vale? Que luego volvemos a meter con todos los datos para ver dónde la activamos. Vale. Y ahí es donde empezamos a resolver esa fragmentación de los puntos de contacto de los medios, pivotada una vez más sobre los datos, para realmente encontrar a las audiencias. Vale. Con lo cual es un proceso un poquito más complejo que el que era antes, más sofisticado, pero también os diría que más certero si realmente tiene las capacidades para hacerlo de principio a fin, ¿no? Si tienes esos datos, si tienes los equipos que analizan los datos, que dan esos datos servidos a los equipos creativos para que lo interpreten junto con los equipos de estrategia, que luego conectas con los equipos de media, que sí están acostumbrados más a la gestión de los datos a la hora de la planificación y demás, y luego ya lo que cierra el círculo es la capacidad de optimizar las ideas, ¿no? De ver cómo van convirtiendo y cómo tal. Con lo cual, el proceso ha cambiado. En el centro sigue siendo la creatividad como diferenciador muchas veces para esa conexión más emocional, pero el proceso y los ingredientes han cambiado un poco. Sí, la pregunta de qué ha pasado. Tengo fe, o sea, Sí, el tema de qué ha pasado no es nada sencillo, ¿no? O sea, porque tú podrías decirnos qué ha pasado, o sea, qué está pasando, o sea, Pues que a ver, ¿qué ha pasado? Bueno, yo creo que hablamos de la industria, lógicamente, publicitaria, pero lo que ha pasado en todas las industrias, ¿no? O sea, en los últimos años han venido tsunamis que nos han dado el revolcón a todos en todas las industrias, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué ha pasado mucho? Pues que han cambiado mucho los hábitos, las audiencias se han quintuplicado, o sea, ya encontrar unos perfiles es más difícil que antes, ¿no? Que eran más clásicos y más casi sociodemográficos, ¿no? Y ahora es por hábitos, por consumos, por tendencias, ¿no? Los medios se han multiplicado y se siguen multiplicando, ¿no? Incluso la innovación en los medios, ¿no? Que es algo muy interesante también, y donde los equipos creativos juegan un papel fundamental en cómo hacer, incluso retar a los medios para evolucionar las capacidades de los medios, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que ha pasado es que estamos en como llamaban alguno por ahí, la permacrisis, pues el cambio constante, no pasa nada, hay que adaptarse al cambio y abrazarlo. la permacrisis. Ya, la permacrisis. Oye, has dicho esto del reto de los publishers, a los soportes, ¿no? Nosotros que nos consideramos soporte, ¿qué significa ese reto?
sea, ¿como cuánto de cerca estáis trabajando con los publishers o con los soportes Pues para que eso se dé? más cerca de lo que parece. Lo que pasa es que a veces no nos paramos a pensarlo, pero muchas veces las evoluciones de los propios soportes vienen por las ideaciones de equipos creativos que han sacado con la marca que sea, ¿no? Y al final salen oportunidades y hay soportes, publisher que ven la tendencia, la incorporan rápidamente y la meten en el proceso, ¿no?, de oferta. Entonces, eso es súper interesante, ese proceso, ¿eh? Cuando los equipos creativos empiezan a meterle creatividad al uso del medio y empiezan a descubrir, casi te os diría, estas nuevas formas de utilizar los medios, ¿no? Total, es Entonces, súper importante. ahí, pues, lógicamente, los medios y los publishers que están ojo a visor a todas las estrategias de comunicación creativa que están saliendo, identifican rápido la tendencia y los que primero la implementan son los que Ya. tienen capacidad, ¿no?, de evolucionar en los formatos, ¿no? Ya. ¿Cómo proteges la idea? O sea, me parece muy claro lo que dices, porque es verdad que muchas veces tenemos unas ideas impresionantes, habéis conseguido dar con el concepto y el mensaje, y a la hora de bajarlo y amplificarlo, hay un riesgo, y es que el mensaje se quede súper constreñido y se quede en una pequeñísima parte de lo que queríais conectar con el consumidor, ¿no? En esa bajada que dices que cada vez los creativos están más al servicio de los medios, ¿cómo se protege el mensaje para que luego, al tener que ir a canales muy concretos o formatos o emplazamientos, se siga manteniendo la identidad de la idea que va a conectar con el consumidor? Buena pregunta. Pues se protege desde el principio, porque cuando hablamos de creatividad es todo, todos somos creativos. Yo no me puedo comparar en creatividad con nadie de mi equipo creativo, son 1000 veces más creativos que yo, pero la creatividad se protege desde el inicio. Si una buena idea creativa es una idea que tiene un concepto de comunicación detrás, si ese concepto de comunicación es poderoso, es potente, es capaz de viajar. Viajar hasta el último touch point, hasta el último formato que podamos implementar en un plan de medios. Porque si hay concepto detrás, lo pongas como lo pongas, en más espacio o menos espacio, si tiene potencia, tiene potencia. Si no tienes concepto creativo y tienes un artificio visual, eso no es creatividad. Entonces, si el concepto, la idea es buena, cuando se origina, tiene esa potencia de conectar y tiene esa potencia de viajar, desde los grandes medios hasta los... Podría estar bien, lo mismo que hay un cartas al director o hay un defensor del lector, ¿no? En algunos medios de comunicación podría haber un defensor del anunciante en las agencias, ¿no? Que persiguiese la pureza del concepto hasta el final, ¿no? De alguna manera, o sea, esa figura que no existe, ¿no? Entiendo. Debería ser el director creativo. Esa figura, efectivamente, son los directores creativos, ¿no? Los que al final, por eso a veces tienen la fama de ser muy peleones y muy cabezones, y no, lo que normalmente la inmensa mayoría de ellos, sobre todo los buenos y seniors, lo que hacen es defender la pureza de la idea, porque saben que si no se va prostituyendo la idea por el camino, y una campaña que empezó con una gran potencia, ¿no?, se queda diluida en el proceso de adaptación o de transcreación o de bajada. Entonces, bueno, pues es lo que llamamos prostituir la idea. Llega un momento donde tenías algo muy interesante y le has ido descafeinando por el camino o no le has sabido adaptar bien a los formatos y los medios y se ha perdido esa potencia, ¿no? Entonces, cuando te llega a determinados touch points es como de, bueno, pues me da igual poner esto o poner vendo cualquier cosa verde. Vale. Porque en ese punto, toda esta transformación que hay de canales, o que ha existido de canales, hablemos de digital, ¿no? Digamos, vámonos a digital y la multiplicación de canales y de maneras de acceder a la gente, de todas las maneras, ahora llegamos con la IA y ya todo lo transforma de nuevo. Esto, en la pureza del concepto que tiene que llegar, lo hace todavía más complicado. En procesos de trabajo, en adaptaciones de esos procesos creativos, para poder llegar a audiencias que están súper atomizadas. Esto... ¿os ocupa u os preocupa? O sea, ¿cómo lo organizáis? Total. Nos ocupa y nos preocupa. ¿Por qué? Porque al final es parte de una buena idea, ¿no? Tener una buena idea tienes que saber, oye, cuál es el objetivo, ¿no?, que voy a cumplir, ¿no? Cuál es la conexión, principalmente emocional, porque las buenas ideas tienen, si lo analizas, tienen detrás una conexión emocional muy poderosa. ¿Para quién voy a ser relevante y dónde lo voy a encontrar? O sea, nunca empezamos un proceso creativo sin saber realmente hasta dónde vamos a tener que viajar con la idea, ¿no? No es lo mismo pensar en los medios más tradicionales, ¿no?, donde el formato es más o menos el clásico, que, oye, decir que luego esta idea me va a tener que funcionar en todos estos formatos, ¿no?
Entonces, te preocupa y tiene que ocupar en todo el proceso. Preocupar es en el principio de tengo que tener un concepto muy poderoso, pero asegurarme ese concepto va a ser capaz de bajar hasta esos niveles, ¿no? De bajada de determinados soportes y determinados formatos en determinados soportes. Con lo cual tienes que tener todo ese journey visto casi desde el inicio, cuando estás en la fase de originación, ¿no? Yeah. Tienes que pensar hacia dónde o hasta dónde tengo que empujar la idea, ¿no? Si lo haces así, a veces te encuentras con la maravilla de que un formato que a priori parece un formato menor se puede convertir en el punto de ignición de una gran campaña. Vale. Joder, Lo eso habéis exige vivido. un compromiso también, es que exige un compromiso tal con la agencia, con la marca, con los soportes, para que todo, o sea, que me parece súper delicado, ¿no? O sea, ayer vi un spot estaba viendo Prime y vi una campaña que me erizó la piel. O sea, en plan, joder, que era para mí. Y la vi 3 veces seguidas cada 20 minutos. Y digo, joder, sí. Y no voy a decir el acento porque me gusta mucho. Y pensé, qué pena, porque me habías erizado la piel. Y ahora lo que quiero es que no me vuelvas a aparecer jamás. Total. Y dices, y era el concepto, ¿sabes? Y dices, jolín, es un compromiso que todos tenemos que ser muy parte de él. Yo creo que eso es partes del proceso, ¿no? Donde se van ajustando y hay determinadas agencias, grupos o soportes que lo tienen más optimizado unos que otros. Eso en realidad no te vea bien, empezó bien, ¿no? Porque esa conexión emocional que antes hablábamos del poder de las ideas, esa conexión emocional que siempre tienen que tener ahí, casi siempre están en una buena idea. Qué bien conectada, ¿no? Cómo entendieron que estabas viendo ese contenido, esa plataforma, ese contenido en concreto, que seguramente en otro contenido estaríamos lanzando otro tipo de mensaje. A ti, ¿no? El fallo fue la frecuencia, que con decírtelo 1 o 2 veces te hubiese enganchado. La sexta te ha colapsado. Bueno, son partes del proceso que se van optimizando, ¿no? En las estrategias y que a lo mejor si tienes el data súper bien afinado, pues a este usuario ya le hemos dado este mensaje las veces que tenemos que darlo, no vamos a colapsarla. Van evolucionando, ¿no? Las plataformas de televisión digital pues van evolucionando y hay gente que tiene capacidades ya como para medir eso, ¿no? Nosotros, por suerte, tenemos esa capacidad e intentamos que las planificaciones no sobresaturen a las audiencias porque perdemos el efecto, ¿no? Y lo que tenemos es llevarlo de ese ecosistema digital a otro ecosistema digital, impactarle, ¿sabes? O sea, a mí me da la sensación de que en ese momento lo que estaba primando era KPI, ¿sabes? Alcance. Y pensé, joder, no vayas por aquí. O sea, consigue el alcance de otra manera, ¿no? Y creo que aquí entra un tema importante y es cómo convivís, y es verdad que ahora se está hablando mucho de creatividad con eficacia, ¿no? Cómo convivís la creatividad para los objetivos tácticos sin prostituir esa idea, ¿no? Y solo el KPI por el KPI, obviamente todo va a llevar a un éxito concreto, ¿no? Pero que no se quede todo en un cuadro de Excel. Eso es una buena pregunta. Es un movidón. Y eso es un mal del sector, sí. Necesitaremos 2 o 3 podcasts más para solucionar ese tema. Aquí te esperamos. Os te he dicho que te iba... Poquito a poco. Es muy interesante la pregunta. ¿Cuál es el tema, ¿no? Del entender muy bien cómo se mide la eficacia de una campaña o la eficacia de una marca? Me voy más allá de una campaña a la comunicación de una marca. Y no por generar más impactos de no tanto valor, consigues estrategias eficaces. Yo creo que al revés. Acabas agotando a la audiencia, despilfarrando la inversión y pensando que las estrategias tienen que ser siempre cortoplacistas, ¿no? Que se entran más en las estrategias de captación cortoplacista, ¿no? Ese tipo de estrategias más de a corto plazo. Y no pensar que al final la construcción de la marca y la marca vende. Incluso vende más que esas estrategias cortoplacistas, que en el momento que dejas de meter inversión, que le quitas la gasolina, se te viene bajando. Sí. Con lo cual, a medio y largo plazo son incluso menos eficaces que cuando haces campañas de más aportación de valor, más construcción de marca, que no por ello menos enfocadas a la venta, sino otro tipo de estrategia menos de performance inmediato, sino más de construcción de marca, ¿no? Y hay que encontrar el equilibrio. Ahí es donde está, yo creo que la virtud en encontrar el equilibrio en estrategias o en momentos del funnel donde trabajas un tipo de piezas y luego te vas a otras, pero teniéndolo equilibrado, ¿no? Si te vas siempre a ese tipo de estrategias más de performance puro y duro,
pues el problema es que tienes una dependencia de inversiones y Ya. no vas construyendo eso de la marca, que una vez que lo consigues te hace optimizar más tus inversiones y tienes algo más poderoso, porque al final la marca vende. Y eso La es marca indiscutible. vende, efectivamente. Y medir la eficacia de las marcas no debe ser sencillo. Y la sensación que da cuando hablas es que lo grande llama a lo grande, Mm. ¿no? Digo que vosotros os acercáis a los anunciantes grandes, ¿no? Y al anunciante grande no le queda más remedio que trabajar con vosotros, ¿no? Bueno, entre medio no. Puede trabajar con quien Puede trabajar lo que quiera y nosotros podemos hacer lo que queramos, pero lo que quiero decir es que, claro, la magnitud de la publi ha cambiado tanto que ya no solamente es un concepto o unidad creativa, ya no puedes trabajar con una boutique y luego empezar, sino que necesitas una estructura que sea lo suficientemente sólida y grande como para que dé respuesta a la atomización de las audiencias y los canales a los cuales hay que llevar. Eso ya de por sí es una estructura grande. Lo grande llama a lo grande. Y eso me imagino que en términos operacionales en vuestra estructura debe de ser complejo. O sea, dar siempre respuesta a eso. Antes decías que aun sabiendo esto, hay veces que el concepto funciona mejor en unos canales que en otros y que muchas veces a lo mejor un canal que podría parecer secundario es de ahí donde puede emerger algo que transforme, ¿no? ¿Tienes algo en la cabeza, alguna marca, alguna campaña que hayáis vivido eso? Bueno, cada vez más, ¿eh? O sea, ahí el tema, vinculándolo, ¿no?, con tu reflexión de lo grande llama a lo grande. Yo creo que más que lo grande llama a lo grande es la complejidad del marketing de hoy necesita de muchas capacidades conectadas. Pues, Exacto. pues ahí lo grande es el que los tiene conectados. Puede ser muy grande y no tenerlo conectado, con lo cual pues tu eficacia pues va a ser un poco de aquella manera. Si eres grande y lo tienes conectado, es que, oye, pues eres capaz de asumir cualquier reto de una estrategia de marketing lo más compleja posible o adaptarte a la evolución del mercado lo más rápido posible, ¿no? En cuanto a dónde nace un punto de ignición de una campaña, en qué soporte, en qué medio, cómo es la idea, y la capacidad de luego de hacerla crecer y llevar a otro lado, efectivamente, hoy tenemos ejemplos de muchas marcas. Evidentemente los que más tengo recientes son las que trabajamos. Sí. Y que habéis ganado bastantes premios. Y que algún premio hay por ahí. Sí. Pues pueden ser a lo mejor dos, ¿no? Rojo Cucu con Garnier, que empezó viendo un comentario de un futbolista teniendo ahí un insight muy, muy presente, y lanzar una activación rápida en un soporte que era una excusa, un exterior, pero que luego se difundió rápidamente en los entornos digitales y se conectó con estrategias de influencia y demás, pero que el punto de ignición fue una lona. Vale. ¿No? Pero luego realmente la campaña donde vivió, creció y se difundió fue en todos los entornos digitales, con una estrategia pues que fue siendo orgánica, ¿no? Yendo de un canal a otro, de una plataforma a otra, incluso utilizando diferentes formatos. Ese, por ejemplo, es uno. Y otro que puede ser más o menos parecido en cuanto a que no entró en los grandes medios, aunque sí se complementó con otros grandes medios, incluso más tradicionales, ¿no? Que a veces pensamos que los medios tradicionales, los medios tradicionales bien utilizados siguen siendo maravillosos. Sí. Que es Mondelez, ¿no? Que al final, pues, buena combinación. Estás hablando como si todo el mundo conociese las dos campañas. Rojo Cucu, ¿qué es? Que yo la conozco, pero hay es una maravilla. O sea, ¿Qué fue? ¿Qué pasó? O sea, hubo un momento de victoria donde Cucurella dijo que si ganaban se teñía el pelo de rojo, ¿no? Hubo un momento previo a la victoria. Previo a la victoria, ¿no? Eso es. Entonces ahí los equipos de la agencia, más del área más digital, y los equipos de social de la agencia detectaron eso. Dijeron, mirad lo que ha dicho este. Si gana, se tiñe de rojo. Entonces, bueno, pues ahí lo que vimos estamos haciendo un lanzamiento de un producto que es un tinte, ¿no? Maravilloso, pero con un mood que además le queremos dar un poco diferente y tal. Bueno, pues para nuestras audiencias un poco diferentes, ¿no? Para los usuarios y usuarias, e incluso, fijaros, usuarios, ¿no? Cuando el mundo de ese es más femenino que masculino. Pues nos quedamos con eso apuntado. Este hombre ha dicho esto. Y cruzando los dedos, ¿no? Y viendo, podríamos haber hecho la campaña en ese momento, ¿eh? Y en ese momento dijimos no, porque vamos a desperdiciar una potencia si esto pasa y este señor cumple su palabra, que la eficacia de la campaña se multiplica por 1000. Y así fue. Esperamos, ganó
y le hicimos llegar el mensaje. No, además tuvo participación. Si lo vas a hacer, hazlo Tuvo bien. participación. Efectivamente. Y le Real. hicimos llegar el mensaje de, oye, las promesas hay que cumplirlas. Y cumplió. Y cumplió y lo hizo, ¿eh? O sea, que no es un tema tampoco ni que estaba ni premeditado, ni... O sea, nosotros habíamos detectado la oportunidad, la habíamos dejado ahí por si pasaba lo que afortunadamente pasó, y a partir de ahí, con mucha agilidad y evidentemente con un planteamiento de ¿y esto cómo lo bajamos rápidamente, ¿no? Con esa estrategia digital, de mucha capilaridad de la idea, pues lo empezamos a orquestar rápidamente y fue uno de los ejemplos, ¿no? que os diría que a día de hoy más exitazo ha tenido incluso en el mundo del beauty, que es una categoría muy complicada de Y hacer. encima del masculino. Y del masculino. Y llegando al target masculino y femenino, ¿no? Ya. Con un entorno futbolero, o sea que no es... es como... Nada pega. No, Eso es que aparece pero bueno, con el está. pelo largo y ahí con el pelo tan característico que tiene, entonces llama la atención mucho. Ahí está. Oye, has el hablado problema. varias veces de la velocidad. O sea, Sí. esto es, o sea, yo estoy intentando casar el mundo de lo grande en la compañía, de la grande en la agencia, la velocidad, que es un factor fundamental en el mundo publicitario, y más hoy. Esto, ¿cómo lo hacéis? Porque meter gas, Con mucho... porque eso que acabas de decir implica a decenas de personas. Y no tiene sentido si nos metemos ya en el verano y se diluye toda la campaña, porque la Eurocopa pasa a segundo término, el Real Madrid empieza a fichar gente, se acabó la Eurocopa. Entonces, ¿esto lo haces en el momento que lo haces o te olvidas? O se te pasa, como me dice mi suegra, pasó el día, pasó la romería, ¿sabes? Eso es cuando se me olvida felicitarla por algo. Sí. Entonces, efectivamente, eso es así. A veces no es tanto de volumen, sino de tener el equipo adecuado, bien dimensionado y muy, muy clara la estrategia que quieres implementar, ¿no? Lo que no hay tiempo cuando pasa eso es a dudar. Entonces, lo que tienes que tener, efectivamente, los assets necesarios para hacer eso, tener una marca que te acompañe en este viaje, que esto es verdad. Si eres cliente para esto, más mal. Claro. Total. En este caso, por ejemplo, Garnier lo vio en cuanto le propusimos la idea, en cuanto le dijimos cómo bajaba, pues vio el go. Bueno, entonces, ahí es donde muchas veces también es la parte del éxito, porque las agencias creativas en general, no solo las nuestras, sino en este país, por suerte, tenemos un nivel de creatividad bastante interesante, están constantemente lanzando retos a las marcas. Otra cosa es que los equipos de marketing, a veces por su día a día, por que a lo mejor no se ha tocado la puerta adecuada, no vean estas oportunidades o no quieran apostar por estas oportunidades, ¿no? Y estén más en estrategias de puro performance ahí más convencional, ¿no? Luego es curioso que cuando haces una de estas, luego todos quieren una de esas, ¿no? Y empezamos a... de cucu. Pero efectivamente, los briefing empiezan a hacer, quiero un cucurela. Pues ya está, un poco... No va a ser tan fácil. Pero es verdad que es un tema de tener el equipo adecuado para viajar un poco rápido, no puedes ir tampoco con muchos elefantes, el equipo adecuado, los medios al alcance, que eso es verdad, es decir, tener todas y ahí nos facilitan las estructuras, el poder activar rápidamente desde los equipos creativos, los equipos de media, los equipos de content, los equipos de influencia, todos muy rápidos. Cuando tienes el modelo y la dinámica de trabajo muy establecida, eso es un proceso que es bastante más ágil de lo que parece. Si no tienes todo eso es complicado. Es la verdad. Ya. Pero es muy ágil. Digo, a mí me sorprende este punto de la agilidad que ya te digo, o sea, que no es que será para Navidad. No, es que se te acaba, o sea, que es que desaparece. Totalmente. En este punto de velocidad de estar en el momento, en la era donde las emociones están por encima de todo, ¿qué margen os queda para arriesgar? Porque es verdad que Cucu es una campaña muy limpia, o sea, no fácil, pero es fácil caer bien, ¿no? Con ella. Pero ¿qué margen tenéis para poder arriesgar un poco? Porque es que estás a creer a que cualquiera, ¿no? se echa encima. A ver, todas son fáciles a toro pasado, ¿no? Ya. O sea, ¿sabes? Coño, claro. Cuando ya las has visto hechas y cuando ves el caso y cuando ves tal o te lo encuentras, ¿no? Y dices, pues que es fácil, o sea, o parece fácil, ¿eh? Pero es verdad que, como decía antes, al final no es tener una buena idea, sino también que la marca lo vea contigo, ¿no? Que, oye, que a veces, o porque las agencias no sabemos transmitirlo bien, esa oportunidad que hemos detectado, no lo contamos bien, o a quien se lo contamos, pues en ese momento no es el mejor momento, ¿no? Y a veces eso pasa, ¿no? Entonces, la idea más fácil, de hecho, una de las claves más interesantes de la creatividad es que los insights más sencillos son los más poderosos. Yeah. Entonces, Siempre. la historia es
¿cómo estaba ahí? No lo había visto, amigo, porque hay que saber mirar. Entonces, no es tan fácil. Lo que parece fácil a veces no es tan fácil. Pero sí es verdad que al final hay una parte de tener al cliente a bordo, tener al equipo de marketing en el mismo punto de estrategia y que todos estemos buscando lo mismo, ¿no? Aquí estamos buscando acciones notorias, acciones que conecten rápidamente con nuevas audiencias, que posicionen rápido un producto un poco diferenciador, ¿no? Que con estilos de comunicación, esas audiencias antes que hablábamos que a veces están muy fragmentadas y que tienes que encontrarlas y que estrategias convencionales de comunicación no les llegan, no les conectan, ¿no? Bueno, tienes que tener mucho eso metido en la coctelera para decir esto sí va y no esta otra tipo de activación, ¿no? Entonces, el trabajo previo de tener en cuenta cuáles son los objetivos, os diría que es lo más complicado, porque ideas buenas, ideas felices se pueden tener. Ideas que construyan la estrategia de la marca, ahí ya empiezan a... Es un pelín ser más menores. complicado, sí, es un pelín más complicado. Oye, en este momento, el tema de la velocidad o los canales de distribución, llega un tío que se llama Mark Zuckerberg y dice, es una pregunta que se ha hecho mucho, Sí. y dice que va a acabar con el mundo. No dice que va a acabar con el mundo de la publicidad, porque no dice eso, pero es lo que leemos todos. Él dice otra cosa. Sí. Él dice que con las audiencias como las tiene cautivas dentro de su plataforma, más la posibilidad que la inteligencia artificial nos va a permitir para planificar, llegar a las audiencias y crear contenido, que todo esto va a cambiar mucho. ¿Ahí tienes algo que decir? Sí, yo creo que aquí todos, porque inteligencia artificial todos tenemos algo que decir. A ver, yo creo que ni tanto ni tan calvo. Yo creo que como cada revolución, y esto es una mega revolución, pues hay que coger y adaptarse a ella. Ya está. O sea, ni más ni menos. La inteligencia artificial es una... A ver, inteligencia artificial lleva habiendo mucho tiempo. Lo que pasa es que a esta velocidad y a esta exponencialidad que hemos tenido y accesibilidad, porque lo que ha pasado es que es accesible para mucha gente, cosa que antes no lo era, es lo novedoso, ¿no? Es lo realmente novedoso. Como cualquier revolución que viene a la industria, ya han venido unas cuantas, pues lo que hay que hacer es saber utilizarla y no ser negacionista. Yo creo que lo peor en estos casos es ser un negacionista de un purista de la idea y esto no. No, esto es una herramienta más. Y en los entornos creativos lo que es una herramienta productiva más. Hay mucho discurso, ¿no? De, oye, le van a quitar el trabajo a los creativos. Bueno, yo todavía a día de hoy no he encontrado nada que sustituya a la inteligencia de las personas. La artificial es artificial. Y tiene un matiz interesante, ¿no? De hecho, lo estamos viendo. Efectivamente, si todos planteamos igual, pues el entregable será igual que el otro. Con lo cual, pues bueno, ¿hasta qué punto eso será comunicación eficaz o no? Ahora, si utilizamos la inteligencia artificial para mejorar nuestra productividad, es otra cosa. Vale. Los equipos creativos, el poder de los equipos creativos es la conceptualización, tener ideas. No perder tiempo en ejecutar las ideas. Y las herramientas de inteligencia artificial a día de hoy lo que nos hacen es ganar tiempo en la ejecución, por tanto, nos liberan tiempo para pensar. El pensamiento es una cualidad que solamente humana, ser humana. Y en mi perro, que es muy humana. ¿Y tu perro? Entonces, bueno, es un tema que no es negarnos, es adaptarla, es saber sacarle mucho partido, que de verdad que nos puede ayudar y nos ayuda mucho en el día a día. No ser catastrofistas, ¿no? Claro que va a cambiar muchas cosas y puestos de trabajo, claro que sí, cómo no, pero insisto, igual que otras revoluciones que han venido, o cuando llegó el propio Internet, que aquí la gente no se acuerda, cuando llegó el propio Internet y parece que iba a ser la muerte del resto de los medios. Bueno, pues ni tanto ni tan calvo, ¿sabes? Pues un medio más, perfecto, muy potente y que ha traído muchas cosas y muy interesantes. En este caso, pues adaptarse, saber utilizarla, sacarle todo el partido posible y dedicar el tiempo a otras cosas. Es decir, una herramienta que nos va a dar mucha productividad, si nos la está dando a día de hoy. Quedan cosas por aclarar, legislar y tal. Pero bueno, de ahí a que luego sea todo tan maravilloso, tan rápido y con discursos de tan barato, hay que verlo. Eso es así. Oye, hay una cosa que últimamente ha salido mucho en conversaciones que hemos ido teniendo, que es la cultura, ¿no? Yo no sé cómo definirla, porque se utiliza para muchas cosas diferentes, pero es verdad que la cultura como vocabulario, como comportamiento de grupos sociales y demás, está marcando
grandemente, si se puede utilizar esa palabra, está marcando mucho la presencia de las marcas en determinadas comunidades o audiencias. ¿Para vosotros eso también es un eje de creación? O sea, ¿es un eje de ubicar a las marcas en un entorno cultural? Total. La cultura, a ver, la cultura es lo podríamos alinear con un gran insight de consumidor, ¿no? De hecho, veréis grandes campañas que lo que tienen es incluida la cultura popular en la propia idea. Entonces eso es súper poderoso, porque eso es lo más cercano que puedes estar a determinadas audiencias, ¿no? Que es entender su cultura, conectar con su cultura y ser relevante en su cultura, ¿no? Entonces, es verdad que la cultura es parte del condimento de un gran insight creativo, ¿no? Y si no entiendes la cultura en la que estás operando o con la que tienes que conectar con esas personas, difícilmente conseguirás hacer algo relevante, ¿no? De hecho, la cultura popular en creatividad está muy, muy utilizada a día de hoy. Y es súper eficiente. La actual y la no tan actual, ¿no? Estamos viendo un momento donde hay unos revivals de tendencias súper interesantes, ¿no? Que hace no mucho nosotros analizamos en el grupo con estas capacidades de estrategia que tenemos, un estudio que hicimos que es la tercera edición ya, vamos a la cuarta, que es la Tenor Hype, que es identificación de lo que es una tendencia y lo que no es, lo que es pasajero y lo que se va a quedar, ¿no? Y en la última edición se identificó que hay una vuelta, ¿no? a un revival a determinados iconos del pasado que tienen una potencia súper interesante y empezamos a hablar ya de cultura popular, ¿no? De hecho, ha habido grandes marcas como por ejemplo puede ser Renault con el lanzamiento del R5, que seguramente tu visión del R5 y la mía sea diferente de la de nuestros hijos. El mío está a punto de 18 y si mañana me pide un coche, no sé si me lo pedirá porque como cambia tanto el approach de las audiencias, pues el de la audiencia mi hijo igual no quiere conducir, pero si me pide un coche seguramente me puede hablar del R5. Y mi conexión emocional con el R5 es un poco diferente a la suya. Y el producto por el que yo conecto emocional con el R5 es diferente a la suya. Ahora, hemos vuelto a lanzar un producto, el R5, que hemos sido capaces de conectar con diferentes generaciones. Imaginaos lo poderoso que es eso, ¿no? De llegar a casa y que papá quiere un coche, un R5, maravilloso, ese coche me encanta, ¿no? Porque lo tienes en tu imaginario, con tu experiencia y tal, y él lo tiene porque es la electrificación, moderno, ágil, urbano, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de la cultura popular, ¿no? Y de cómo tenemos que entender un poco también qué está pasando a mí hay sensaciones en relación a eso y el mundo creativo. Hay veces cómo interpreta un creativo de una generación concreta lo que es la cultura es muy diferente a lo que se interpreta la cultura en sí mismo. ¿Cultura popular o cultura empresarial? Sí, eso es, cultura empresarial o popular, o sea, cómo llevan las marcas, ¿no? O sea, es verdad que hay como lo social, como la parte del universo digital / social ha crecido tanto y es tan importante en la creación cultural, quien crea ese contenido marca una cultura. Entonces, hay una disfunción bastante potente que hay veces que las marcas están fuera de lugar. A ver, dices, hay veces que... Sí, a ver, es verdad que al final tienes que ser coherente con tu posicionamiento, ¿no? El personal primero, pero el de tu marca y tu producto también, ¿no? Entonces, a veces querer forzar para conectar con esas audiencias algo que no va con tu marca o producto, pues a veces efectivamente generas esos ruidos, ¿no? De oye, esta marca aquí que está, ¿no? O por qué está. Que a veces hay marcas que están y lo que no saben es explicar bien por qué están ahí metidos, ¿no? Bueno, esto nos lleva pasando mucho tiempo, donde hay marcas que se suben a tendencias que al final, bueno, pues llegó el gaming, pues todas las marcas tienen que... Hago patata frita, da igual, pero gaming es mi territorio. ¿Por qué? No lo sé, pero es un territorio estupendo. Pues eso es lo que tenemos que asegurarnos, ¿no? Que desde las reflexiones estratégicas, que incluso somos responsables de las agencias creativas, ¿no? De hacer a los clientes, de cuando nos piden recomendaciones sobre territorios, el por qué una marca puede o no puede estar. Y si no puedes estar, no pasa nada. Lo peor es que intentes estar y al final tienes esa disonancia, ¿no? Del posicionamiento que no va ni con tus objetivos ni con tu audiencia muchas veces. Entonces, bueno, hay que saber también cómo llevar ese journey estratégico, ¿no? Y cómo las marcas... Y que todo encaje bien. Efectivamente. Y que todo encaje bien.
Oye, Andrea decía antes en la previa, hablaba de la generación Z, que es lo enfocaba, la conversación quería enfocarla desde el aspecto de atracción de talento, ¿no? Lo creativo hay muchas veces que se asemeja a juventud, ¿no? O ahí puede haber explosión de creatividad y demás. ¿Vosotros estáis viendo un cambio de tendencia en la gente que está viniendo, que está entrando en el sector? ¿Tiene una manera de acercarse al sector publicitario con unos nuevos códigos, una nueva manera de comunicar? ¿Eso tiene sentido en estas culturas que estamos hablando? ¿O hay una ruptura grande? Bueno, las nuevas generaciones en el entorno empresarial, ¿no? Pues decía, cultura es diferente, ¿no? Pero en todas las categorías y todas las industrias es verdad que hay un cambio generacional, que el approach al mundo laboral es diferente, ¿no? Y las agencias somos compañías, somos parte de la industria, del tejido empresarial de cualquier país, con lo cual nos pasa lo mismo que seguramente le estén pasando a la banca, a los seguros y al mundo del retail, ¿no? Pues vienen con otros pensamientos, otras formas, otro approach. En lo social, primero fruto de las vivencias. No podemos olvidar que, pues bueno, igual en los últimos años, una persona que se incorpora al mundo laboral ha visto determinadas cosas en la sociedad, en el mundo, en la vida, incluso pandemias y lo que ello ha traído, que le hace cambiar su prisma de cómo tiene que ser su vida y dentro de su vida, su parte laboral, ¿no? Vale. Entonces, esa parte de compromiso, ¿no? Estamos hablando mucho de la flexibilidad. No flexibilidad, es curioso, ¿no? Porque hace 4 días todas las empresas íbamos a tenernos que íbamos a trabajar todos en la nube y ahora resulta que ahora estamos volviendo todos a lo físico. ¿Por qué? Porque también los empleados lo demandan. Estar en un sitio, ¿no? Y tener su espacio donde poder trabajar en conjunto. En cuanto a la atracción de talento, en la parte de la industria creativa es complicado la identificación del talento temprano, porque es un tema que a veces lo ves, ¿no? Es alguien que incluso viene en los programas de beca y esta persona hay que quedarla porque tiene un talento que todavía hay que pulirlo, ¿no? Pero lo ves. Tienes que dar un tiempo, ¿no? Que la gente empiece a ver si tiene talento para la industria, si tiene el compromiso con la industria, porque es verdad que todas nuestras dinámicas de trabajo pues son algo complejas a veces, ¿no? Sí. Pero tienes que ver sobre todo si tiene la capacidad de tener esas ideas y entender el ecosistema en el que está trabajando. Es verdad, aunque yo no estoy muy conforme con eso de que, oye, como es la gente joven, son los que más digitaloides son. Bueno, hoy quien no sea digitaloide, pues malo, aunque tengas 50 o más. Y tenemos grandes equipos creativos que no son tan jóvenes, pero que tienen la experiencia de cómo conceptualizar y meter en cualquier estrategia de comunicación, incluso en los nuevos formatos digitales, y los no tan jóvenes que a lo mejor conocen mucho las funcionalidades de un soporte, pero menos la capacidad de conceptualizar y conectar emocionalmente con las audiencias. Con lo cual ahí se genera un equilibrio muy interesante. ¿Cuál es el poder de tracción, ¿no? a la industria de las agencias, en concreto la industria creativa? Que puedan comprobar que nuestras estructuras son capaces de desarrollar esos proyectos que cuando salen ahí les gusta decir, ese proyecto es mío, en ese proyecto he trabajado yo, ¿no? Y ahí es donde, en la parte de la industria creativa, es donde, pues al final, por eso también muchas veces, pues nos gusta que la gente conozca los proyectos. No es solamente un tema de que lo conozcan las marcas para que vengan y nos digan quiero un rojo cucú, sino que también venga la gente y diga, oye, quiero hacer proyectos como un rojo cucú o un Adiós España de Mondelez o un R5 de Renault 5 o un Mueve, ¿no? Que es otro tipo de estrategia de comunicación muy diferente, pero que a quien no le gustaría hacer un spot a los Silver, ¿no? Sí, claro. Entonces, se mueven mucho por yo quiero hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Y eso es, pues es interesante, pero es complejo a la vez. Sí, Como cualquier industria donde la clave es el talento, pues la captación de talento, la atracción de talento, mantener el talento, pues es uno de las partes que tenemos que tener siempre muy controladas, pues para podéis seguir trabajando por eso. No fabricamos tornillos, hacemos ideas. O sea, dentro de lo que dices, entiendo, ¿no? La pregunta que te iba a hacer es ¿qué tipo de perfiles qué tipo de perfiles demanda una agencia para que se mantenga relevante?
Y por lo que dices, la parte vocacional es súper importante. O sea, por lo que estabas diciendo, ¿no? Alguien que realmente crea en la industria, crea en el poder transformador de la industria, en la capacidad de las marcas de aportar, es algo que claramente creo que buscas para tu equipo, ¿no? Sin duda. Lo que pasa es que es verdad que, y un poco enganchando con lo que decíamos antes, los ecosistemas que se han creado ahora en las agencias son tan complejos y los grupos son tan complejos que hoy necesitamos de perfiles muy variopintos. Nosotros en los equipos de estrategia, por ejemplo, que antes era el planner, ¿no? El estratega, ya está. Y que, sí, 5 o 6 años de carrera publicitaria, en ciencias de la información y chimpún. El equipo de planificación hoy de la agencia hay psicólogos, matemáticos, estadistas, gente, lógicamente, de carrera publicitaria. O sea, ¿por qué? Porque necesitamos tener controladas tantas variables. Psicólogos. Heavy. Correcto, claro. Es que al final Claro. nosotros tratamos Llegar a de personas. cómo conectar con personas, ¿no? Pues necesitamos saber, ¿no? qué les preocupa a las personas, identificar todos esos datos, ¿no? De una forma que no sean unos y ceros, sino que sean datos relevantes para las personas. Bueno, pues ahí necesitamos también un portfolio de profesionales mucho más complejo que lo que teníamos hasta ahora, que eran, bueno, pues gente con una buena cabeza estratégica, equipos creativos con ideas diferenciales y equipos de gestión muy especialistas en el entorno de la comunicación, ¿no? Se empieza a hacer más compleja la ecuación y, por tanto, y es súper enriquecedor tener en la agencia ese tipo de perfiles porque los puntos de vista son muy diferentes. Entonces, cuando empiezas a sentar a gente de puro data con gente de creatividad que al final dicen no saben ni cómo decirse ni hablar ni adiós, ¿sabes? De ahí salen cosas maravillosas. Entonces, el ecosistema y la atracción de talento, aparte de lo vocacional, que a veces es más complejo por lo complejo que se está haciendo el ecosistema, pero a la vez es enriquecedor. Yo creo por eso los equipos de talento en las agencias cada vez están más formados, son más números de personas y con procesos mucho más complejos de lo que eran antes, ¿no? Ya. No es fácil traerse un matemático a una agencia de publicidad. No, es muy complicado. Convencer. Sobre todo porque tiene trabajo en otros muchos sitios. Efectivamente. Muchísimo O un trabajo. desarrollador de inteligencia artificial, ¿no? Pues que es otra de ahora, pues efectivamente te hablamos de la inteligencia artificial, pues equipos que desarrollan inteligencia artificial, pues tenemos que tenerlos también en la agencia, o al menos en una tipología de agencia, de grupo como el nuestro. Ya. Por el podcast han pasado muchos sociólogos en la parte de estrategia y claro, es que es otro discurso. Es que van a la persona, es apasionante. Qué guay. Sí. Oye, llevamos esos 50 minutos que habíamos dicho, o cerca de esos 50 minutos. Tú tienes una última pregunta que últimamente haces siempre. Pues vamos a por última pregunta, a ver cuál es. A ver, Dale. por favor. O sea, esto lo escribí un día y pensé que no le daba nada de importancia y a Antonio le gustó y pensé, es verdad que es una manera bonita de cerrar, así que allá mi personalidad. No, pero sí que es verdad que si te imaginas que esta fuera la última entrevista que hicieras, ¿cuál es el mensaje que te gustaría decir? Uf. Bueno, me quito el rollo catastrofista de la última entrevista. Si fuera el último mensaje que pudiese hacer es: van a venir más tecnologías, vamos a ver, más evoluciones, se va a hacer más complejo y a la vez más enriquecedor todo nuestro trabajo. Pero hay una cosa que para mí nunca va a cambiar y que si lo miras y nos retrotraemos a los Mad Men de los 60 y seguirá estando aunque le cuesta la inteligencia artificial, es el poder de la creatividad. Las ideas y tener ideas poderosas van a ser la clave de cualquier estrategia de marketing diferencial. Si queremos hacer como el resto de las marcas, hagamos más de lo mismo, diferencial de cualquier estrategia, ¿no? El poder de las ideas. Buena respuesta. He estado al nivel de la última. Has estado al nivel, sí señor. Sí, señor. No lo has bajado durante todo el Bueno, entrevista. Oye, millones de gracias porque nos has dado una foto muy interesante de todo lo que es gobernar una agencia creativa dentro de un gran grupo en un mercado súper cambiante, muy complejo, muy competitivo, y que estamos viviendo en mucha complejidad. A mí me has dado claves importantes, o sea que Me alegro. que siempre decimos lo mismo y tenemos que empezar a hacerlo, que es que va a haber un capítulo 2. Va a haber un capítulo 2
para tratar temas que en estas preguntas que teníamos preparadas han quedado en el tintero. Millones de gracias porque hemos aprendido muchísimo. Nosotros que no tenemos ni idea de publicidad. Bueno, algo sabes. Hemos aprendido muchísimo. Millones de gracias. Gracias a vosotros. Un placer.